Bueno, pues bienvenidos a una clase más de esta pequeña academia. El día de hoy vamos a hablar sobre corriente continua o galvánica, una de las primeras corrientes que aparecieron dentro de la electroterapia y dentro de la fisioterapia. Entonces, para entender un poquito más de qué se trata, vamos a comenzar hablando de su historia. Y bueno, pues tenemos que sus orígenes aparecieron por ahí del año de 1791, cuando Galvani publicó un opúsculo titulado Sobre la acción de la electricidad en el movimiento muscular, en donde pues hablaba o descubrió que mediante la corriente eléctrica se podría trabajar a nivel del músculo. Entonces, aquí Bolt intuyó y utilizó este opúsculo y bueno, utilizó y pudo saber que existe una posibilidad de producir electricidad por medios químicos. Entonces, menos por ahí en 1800, cuando se construyó la primera pila eléctrica con corriente continua, a la cual le puso el nombre de corriente galvánica en honor a aquel investigador. Es decir, Bohr creó esta pila eléctrica, pero basado en el opúsculo que Galvani publicó anteriormente. Y no fue hasta el siglo XVIII cuando se comenzó ya a aplicar este tipo de corriente en el área médica. Y durante el siglo XIX, Faraday introdujo en la terapéutica el primer tipo de corriente variable, el cual lleva su nombre, las corrientes farádicas. Entonces, como pueden observar o ver, incluso a lo mejor ya leyeron un poquito, pues las corrientes galvánicas fueron las primeras en aparecer y por eso es que a lo mejor actualmente ahorita ya no se ocupen tanto, pero pues tienen muchos beneficios si se sabe dosificar. Vamos a ir hablando un poco de ello, ¿sale? Entonces, más o menos en resumen, porque es una historia un poco larga, estos fueron los orígenes de la corriente galvánica. Todo fue cuando Volk construyó su pila y se dio cuenta que podía o que existía este tipo de corriente continua y bueno, que era con efectos químicos que tenía mediante el cuerpo. Entonces vamos a hablar qué es la corriente galvánica. Bueno, pues en varias literatura nos menciona que es una corriente eléctrica continua y constante. Esa es su principal característica, que siempre, siempre va a ser constante. Y va aproximadamente teniendo una tensión de 60 a 80 voltios y una intensidad de hasta 200 miliamperes. ¿Sale? De ahí no pasa. Y bueno, durante el tiempo de aplicación, la intensidad va a ser constante, no va a haber cambios. Y bueno, pues también nos menciona que al iniciar su aplicación asciende paulatinamente y desciende de una forma similar cuando se suspende su aplicación. ¿Sí? Entonces esas son como las características de esta corriente. Y bueno, para ejemplificar un poquito más, aquí tenemos y nos menciona que cuenta con 3 periodos, los cuales son importantes de reconocer. Entonces, los primeros o el primer periodo es el periodo de cierre. Aquí es el tiempo que transcurre desde que se cierra el circuito hasta que llega la corriente a la intensidad establecida. En esta gráfica sería el punto C, ¿sí? Ese es el periodo de cierre, cuando inicia eh, a pasar la corriente al cuerpo. Entonces, como nos mencionó anteriormente, sube paulatinamente hasta llegar a la intensidad en donde nosotros la dosificamos. Después está el periodo de estado, que sería como esta meseta que hace aquí. Y bueno, pues aquí es donde la intensidad permanece constante durante todo el tiempo de la aplicación. Y bueno, pues se le llama un periodo útil de tratamiento. Aquí es cuando realmente la corriente pues va a estar activa y trabajando en el tejido donde nosotros la vamos a aplicar. Y por último está el periodo de apertura, que es cuando la intensidad de la corriente, al terminar la sesión, desciende hasta cero de una forma progresiva también, ¿sale? Entonces va a ir disminuyendo poco a poco, hasta llegar al final. Entonces, esos son los 3 periodos de este tipo de corriente y hay que saber identificarlos. Cuando nosotros programamos y dosificamos la intensidad que vamos a aplicar
en nuestro paciente, siempre hay que recordar que va a comenzar paulatinamente hasta llegar a la intensidad que dosificamos, se va a mantener y es ahí donde va a trabajar directamente ya sobre los tejidos. Una vez que termine la sesión, también va a ir descendiendo hasta llegar a cero, ¿sí? Entonces, gráficamente ese es el tipo, se podría decir el tipo de onda en la cual se va a caracterizar la corriente galvánica. Entonces, continuamos. Aquí tenemos los efectos biofísicos de este tipo de corriente. Bueno, pues aquí nos menciona que el flujo de corriente eléctrica a través de un medio biológico conductor va a originar tres efectos básicos y principales, los cuales van a ser el electrotermal o calor, electroquímico y electrofísico, ¿sí? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Y pues nos menciona también que cada vez que la corriente fluye por el organismo, se van a producir estos tres efectos. De ley, siempre vamos a tenerlos. Entonces, por eso es muy importante siempre estar checando. No sé si han escuchado o han leído que este tipo de corriente tiene la característica de que si no lo estamos revisando constantemente, podamos llegar a quemar al paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor su intensidad es mucha y pues sí podemos, como tiene este efecto electrotermal, tenemos que estar muy, muy, muy al pendiente. Pero bueno, pues básicamente, mientras esté actuando en el organismo, vamos a obtener estos tres efectos biofísicos. Bueno, vamos a hablar del primero, del efecto electrotermal. Y aquí ya viene una formulita, entonces hay que poner atención, ¿sale? Tenemos y nos menciona que el movimiento de las partículas cargadas en un medio conductor va a producir una microvibración de dichas partículas. Entonces, esta vibración y las fuerzas friccionales asociadas van a originar una producción de calor. A su paso por el organismo, la corriente galvánica va a provocar solo en una muy pequeña porción la aparición de calor. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo nosotros vamos a producir o por qué se produce este calor por las partículas? Bueno, pues esto es mediante la cantidad de calor que describe la ley de Joule, que la ley de Joule, su fórmula es la de aquí arriba. Entonces tenemos que Q es la cantidad de calor en calorías, R es la resistencia de la zona que atraviesa y la I es la intensidad de la corriente y la T es el tiempo de paso de la corriente en segundos. Entonces, esta fórmula es la que debemos tener presente para poder dosificar este tipo de corriente. Entonces, anótenla para que ya la tengan después y puedan también pues ir dosificando. Entonces, nos menciona también que esta pequeña elevación de la temperatura es aproximadamente de entre 2 a 3 grados, especialmente bajo los polos, o sea, bajo los electrodos, y tiene una escasa aplicación práctica. Entonces, por eso hay que estar en constante chequeo y revisión para evitar quemaduras. ¿Ok? Entonces, si quedó clara la fórmula, les repito otra vez lo que significa cada letra. Ustedes me van diciendo, ¿sí está bien? Vamos, vamos, pónganme ahí en el chat. ¿Lo repito, la fórmula o ya la tienen clara? Esta fórmula es importante que la escriban. ¿La repito o continúo? Ok, entonces vamos de nuevo. Q es la cantidad de calor en calorías, ¿sí? Lo que vamos a obtener. R, la resistencia de la zona atravesada. I es la intensidad de la corriente. Y la T es el tiempo de paso de la corriente en segundos. Si no, aquí a ver si déjenme si puedo escribir. Creo que sí. Aquí se las escribo. Q
cantidad de calor en calorías es R, resistencia de la zona atravesada, y es la intensidad, ¿verdad? Y T, tiempo de paso de la corriente. ¿Ok? Ustedes me dicen cuando avancemos. Ustedes me avisan, ¿sale? Entonces es importante tenerla. A lo mejor, pues obviamente los aparatos pues ya dosifican de manera automática, pero pues hay que hacerlo a la antigua también de vez en cuando para pues tener en claro qué parámetros estamos poniéndole a nuestro paciente, ¿sí? A lo mejor sea un poquito más tardado, pero practíquenlo para que sepan qué es lo que están aplicando, ¿va? Ok, listo. Las demás, ¿puedo continuar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Continuamos? Lucy, Sandy y Mari, ¿continuamos? Ok, creo que continuamos, ¿va? Esperen, esperen. Las fallas técnicas. Listo, entonces vamos a continuar. ¿Y esto qué no se va? Bien, vamos a hablar de los efectos químicos. Déjenme ver si puedo quitar esto. Ok. Bien, entonces, efectos químicos. Vamos a tener principalmente en dos zonas, en el ánodo y en el cátodo. Básicamente en el ánodo va a ocurrir la oxidación y en el cátodo la reducción, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, en el ánodo vamos a tener una cierta acidez, oxidación, coagulación, liberación de oxígeno, y aquí se van a rechazar los electrones positivos y va a haber una acción sedante o de analgesia, ¿ok? Y en cambio en el cátodo va a ocurrir, vamos a tener una reacción alcalina, va a haber reducción de electrones, perdón, liberación de hidrógeno. Aquí se van a rechazar los electrones negativos y va a haber una acción excitadora. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Bueno, con oxidación nos referimos a que los aniones van a reaccionar con el oxígeno y con otros elementos, haciendo que el componente resultante pierda electrones. Y bueno, estos electrones van a abandonar la ilusión o el ion en el que se contenían. En cambio, en el cátodo, cuando hablamos de reducción, los cationes, al reaccionar con determinados elementos o con el electrodo, sufren un aumento de electrones. Y estos electrones van a penetrar a través del electrodo la disolución asociándose a él. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto de los electrones? Básicamente que en el ánodo va a haber una pérdida de electrones y en el cátodo va a haber un reclutamiento o un aumento de electrones. ¿Y para qué nos sirve saber todo esto? Bueno, recordemos la clase pasada de regeneración tisular que pues las células
o la piel está cargada de electrones tanto positivos como negativos. Y nosotros al momento de poner una corriente estamos estimulando esos electrones que están en la zona. Y pues es ahí donde vamos a obtener los efectos tanto químicos, calóricos o físicos o biofísicos que estamos buscando dependiendo del tipo de corriente que apliquemos. Entonces, si aquí nos habla de un aumento de electrones, pues entonces va a llegar o se va a liberar mayor hidrógeno y otras moléculas que van a lo mejor a ayudar a esa regeneración tisular. Y si nos está hablando de eh, un abandono o de una disminución de electrones, va igual a mover otras moléculas, como en este caso el oxígeno, y pues obviamente también ayudan a la regeneración tisular. ¿Sí? Básicamente es el efecto que tiene nosotros al colocar el ánodo y el cátodo. Por eso es importante saber en qué zonas vamos a aplicar los electrodos, de qué manera colocarlos, si en la zona lesionada o cerca de la zona lesionada, y es por eso que hay tantas formas de colocar los electrodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada como colocación tiene sus efectos químicos, calóricos y biofísicos en este tipo de corriente en específico. Y si lo podemos dividir en una tablita, por eso se las puse así para que vieran como la diferencia, lo contrario que sucede, ¿sale? Entonces, hablando de efectos polares, esto es otro punto también muy importante, vamos a tener varios efectos, igual bajo el ánodo y bajo el cátodo, ¿ok? Entonces, bajo el ánodo, como ya les había mencionado, va a haber una reacción ácida en el tejido o donde se coloquen los electrodos. En cambio, en el cátodo va a ser lo contrario, una reacción alcalina. Si hablamos de oxidación y reducción, aquí ya se los especifica un poquito más, pérdida de electrones y aumento de electrones. Si hablamos del pH, porque también esta corriente influye en el pH, en el ánodo va a ser un pH bajo y en el cátodo un pH alto. También nos menciona que en el ánodo va a haber una liberación de protones y en el cátodo va a existir una concentración de cationes metálicos. Entonces, como pueden darse cuenta, es como todo lo contrario que sucede de uno al otro. Dentro de otros efectos polares, vamos a tener los siguientes. Igual, bajo el ánodo va a haber concentración de aniones no metales y en el cátodo, cationes metálicos. Ahora, ¿qué puede producir el ánodo? Una quemadura ácida, seca y coagulada. Y en el cátodo, una quemadura alcalina, húmeda y blanca. Por eso, insisto, en ese tipo de corriente hay que estar muy al pendientes de que la piel no se lesione, porque puede llegar a haber quemaduras. Y depende si está en el ánodo o en el cátodo, va a tener sus características. Bueno, también el ánodo puede producir una coagulación y el cátodo una irritación. También en el ánodo va a haber una vasoconstricción de la zona donde se aplica y el cátodo una vasodilatación. Entonces se van dando cuenta que es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque uno es positivo, uno es negativo. Entonces debe de existir esa función o ese equilibrio pues para obtener los efectos que estamos buscando. Además, otros efectos polares que vamos a tener es que en el ánodo, ya lo habíamos mencionado, va a haber sedación o analgesia y en el cátodo va a existir un nivel de polarización de membrana alto, es decir, va a mover las moléculas que estén en la zona. En el ánodo, el nivel de polarización va a ser bajo en la membrana. En cambio, si hablamos de la actividad metabólica, en el ánodo es bajo y en el cátodo es alto. También vamos a tener una absorción de calor en el ánodo y en el cátodo se va a liberar calor. Y por último, ánodo se va a aplicar principalmente en los procesos inflamatorios y el cátodo se aplica en los procesos de osis. ¿Qué significa osis?
esa terminología. ¿Qué significa OSIS? ¿Alguien sabe? ¿Sí o no? ¿Sí o no? OSIS, OSIS, ¿alguien? Tiene que ver con enfermedades articulares, ¿va? Es un sufijo. A lo mejor, les digo, actualmente ya se utiliza otra palabra, pero anteriormente se ocupaba. Su significado básicamente es enfermedad o un proceso patológico. Alguna enfermedad que se les venga, que termine en osis, osteoporosis, correcto. Solamente les digo es un sufijo, ¿sale? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? De aplicarlo en procesos inflamatorios o en procesos a lo mejor un poco más crónicos, por así llamarlos. Bueno, no quiere decir que solamente vas a pegar un ánodo, no, a fuerzas necesitan el ánodo y el cátodo. Simplemente esto hace referencia a que si hay un proceso inflamatorio, el ánodo a lo mejor va a ir en la zona concreta donde hay inflamación. En cambio, si es un proceso un poquito más crónico, como la osteoporosis, con artrosis, etcétera, el cátodo es donde va a ir principalmente el electrodo en la zona que está afectada, ¿sí? Pero a fuerza, forzosamente se utilizan los dos, ánodo y cátodo. ¿Va? No hay dudas aquí si van entendiendo un poquito más. Básicamente les digo, son los efectos polares que se van a obtener de esta corriente y siempre va a ser totalmente lo contrario, ¿sale? Continuamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, vamos adelante. Entonces, vamos a hablar de la dosificación de la corriente galvánica. Entonces, aquí la literatura y el artículo nos menciona que se establece entre un mínimo de 50 microamperes por cuadrado, por centímetro cuadrado, y un máximo de 1 miliamperes por centímetro cuadrado. ¿Cómo obtenemos estos miliamperes? Con la fórmula anterior que ya anotaron y que ya vimos, ¿va? Entonces les digo, muchas veces a lo mejor los aparatos ya pues nos dan las dosificaciones o ya automáticamente lo hace por nosotros. Pero les recomiendo que en medida de que lo posible, pues lo practiquen manualmente para que lo puedan hacer. Yo sé que a lo mejor con sus pacientes no van a estar ahí con su calculadora y sacando y haciendo sus anotaciones, porque realmente la mayoría, pero no lo hacemos. Entonces, ¿de qué nos sirve saber esto? Para que nosotros podamos entender cuánta intensidad, cuánto tiempo y cuánta a lo mejor potencia le estamos poniendo a nuestro paciente. Entonces, si no, en el aparato que estamos ocupando estamos viendo que está entre 50 microamperes y 1 miliamperes, estamos en lo correcto, ¿sí? ¿Por qué es importante no pasarse de 1 miliamperes? Por lo mismo, porque repito, esta corriente tiene tendencia a hacer quemaduras. Entonces, siempre hay que checar que se encuentren dentro de estos rangos. Y bueno, aquí también nos menciona que produce distintas sensaciones en cada paciente. Recordemos que son organismos totalmente diferentes y cada paciente va a tener una respuesta. Y bueno, el cual puede no percibir nada y al retirar los electrodos haber sufrido una quemada. Entonces, ¿por qué puede no percibir nada? Ya sea porque tiene alteración en la sensibilidad, como pacientes diabéticos, es muy común. Entonces, reitero y repito, por eso es importante siempre checar, no solamente con este tipo de corriente, yo creo que en todas hay riesgo de sufrir alguna irritación o alguna quemadura. Entonces, siempre es importante, tenganlo en mente, estar constantemente revisando, checándolo y preguntándole qué siente, cómo se siente,
y pues, eso les va a llevar a que tengan un mejor tratamiento. Y bueno, aquí también nos menciona que debe calcularse la dosis según los centímetros cuadrados de la zona que vamos a trabajar, así como del electrodo más pequeño. Porque aquí el artículo que estaba leyendo mencionaba que hay fisioterapeutas que a lo mejor ocupan un electrodo más grande que el otro, dependiendo de lo que ya vimos. Si van a colocar el ánodo en la zona o el cátodo en la zona que está lesionada. Entonces, por eso hacían esa diferencia de tamaños de electrodo. Pero aquí lo importante es los centímetros cuadrados de la zona que vamos a tratar. Entonces, por eso nos ponen los miliamperes o los microamperes que debemos utilizar. ¿Ok? Entonces, aquí no les quise meter más de la fórmula, porque les digo, realmente no es que lo vayamos a utilizar ya cuando estamos aplicando este tipo de corriente a nuestro paciente. Es importante que la conozcan, sí, y que de vez en cuando practiquen manualmente para que sepan y sean conscientes de qué es lo que le están aplicando a su paciente. Entonces, pues de la dosificación son los puntos importantes que deben de tomar en cuenta y siempre recuerden que cada paciente a lo mejor va a tener una intensidad diferente, una potencia diferente, pero pues depende mucho de la zona donde vamos a aplicar. Es más o menos como el ultrasonido, medir la zona en centímetros cuadrados, lo que se va a ocupar y lo que se va a aplicar, ¿sale? Y bueno, aquí nos menciona que existen algunas técnicas que se utilizan para la aplicación de este tipo de corriente. Entonces, estábamos hablando de que existen técnicas que se utilizan para este tipo de aplicación. Alguna de ellas es esta, el baño galvánico. Entonces, aquí nos menciona que se practica en todo el cuerpo o en grandes zonas de él. Las sesiones suelen durar de entre 10 a 20 minutos con el agua aproximadamente a 34 grados. Y bueno, en el tratamiento se aprovecha el efecto descendiente de la corriente en donde el paciente refiere a lo mejor a veces somnolencia, pesadez, sedación y dificultad para realizar tareas que requieran su total acción. Esto es lo que mencionaba el artículo. Yo, siéndole sincera, nunca había escuchado del baño galvánico. ¿Alguno de ustedes sí? ¿Lo habían escuchado? Pues pónganme nada más sí o no. No, ok. Entonces, bueno, yo me di a la tarea de investigar un poquito más porque realmente en el artículo solo mencionaba esto y encontré una información que es un poco más útil y más entendible, en donde menciona que este tipo de aplicación pues se utiliza la corriente galvánica y se aplica de forma indirecta a través del agua a una temperatura que va a oscilar entre los 32 a los 36 grados aproximadamente. Bueno, como su nombre lo dice, es un baño que puede ser total o parcial, ya sea de una extremidad, de dos o de cuerpo completo, ¿sí? Y bueno, también menciona que en el baño, o mejor dicho, en el agua de la bañera, debe de añadirse para disolver una pequeña cantidad de cloruro de sodio, aumentando la conductividad de la corriente eléctrica. Entonces, ojo, aquí ya se aumenta a lo mejor un factor importante, cloruro de sodio, que va a permitir que la corriente pues sea mejor conducida al cuerpo. ¿Cuáles son sus objetivos de este baño galvánico? Pues los principales efectos son su acción impermeabilizante, trófica, antiespasmódica y analgésica, y se utiliza en tratamientos que pueden ser totales o parciales, como ya habíamos dicho, de una extremidad, de dos o el baño en general. Yo me imagino que ha de ser más o menos igual como el ultrasonido acuático, que pues a lo mejor la corriente se transmite más fácil, por así decirlo, mediante el agua y aumentando el cloruro de sodio. Entonces, pues yo creo que penetra en el cuerpo la corriente y pues hace que tenga esos efectos principalmente antiespasmódicos y analgésicos. Y bueno, aquí también nos menciona algunas
habilidades que puede tener este baño galvánico. ¿Por qué? Porque va a actuar sobre el sistema nervioso y muscular en casos comunes como neuritis, neuralgias, mialgias, miositis, tenosinovitis, algias vertebrales, contracturas, etcétera, etcétera, etcétera. También va a tener efectos sobre el sistema circulatorio en casos de claudicación, por ejemplo, reabsorción de edemas, enfermedades angiospásticas, entre otras. Asimismo, va a a tener efectos en casos articulares, tales como artritis, artrosis, enfermedades reumáticas degenerativas, osteoporosis, como ya lo habían mencionado, y entre muchas más. Entonces podemos observar que este tipo de técnica pues tiene un amplio campo donde puede utilizarse. Y bueno, aquí también mencionan que la bañera que se suele utilizar posee un material aislante y que está provista de diversos electrodos repartidos por toda la pared interna. En los parciales se dispone de cubetas o recipientes adecuados a la zona a tratar. Realmente traté de buscar una imagen como tal de la bañera, pero no la encontré como aquí la describí, así que me la imagino. Pero bueno, entonces aquí nos menciona que tiene diversos electrodos repartidos en toda la bañera y pues yo creo que es ahí donde la corriente pues se transmite mediante el agua y mediante el cloruro sódico. Y bueno, aquí también nos menciona que se debe de evitar o tener precaución con quemaduras eléctricas, obviamente porque estamos ocupando electricidad y agua. Y es por eso que la bañera es especial. ¿Por qué? Porque tiene aislante y evita precisamente esto. También hay que evitar la aplicación sobre verrugas, alteraciones en la epidermis o pieles con un tropismo alterado, zonas de parestesia isquémicas o con alteraciones de vasculación. ¿Sí? Entonces, es una técnica que puede funcionar para muchos padecimientos, pero que también tienen como muchas precauciones y contraindicaciones que hay que tener en cuenta, ¿va? Entonces, digo, yo realmente desconocía de esta técnica, pero existe y a lo mejor actualmente sean en muy pocos lugares que tengan las instalaciones adecuadas que se aplique este tipo de técnica. Vamos con el siguiente, que es electrólisis. Y bueno, aquí nos menciona en el artículo que se emplea principalmente, menciona que para la depilación eléctrica. Yo cuando leí eso dije, ¿y qué tiene que ver esto con la electroterapia? Pero ya, vamos a hablar un poquito de eso. Nos menciona que altera la estructura química de la materia que va a rodear el electrodo hasta el punto de destruirla por quemadura electrolítica. Fue ahí donde entendí que por eso decía depilación eléctrica. Y bueno, en ese tipo de técnicas se van a emplear dos electrodos. El activo, que es el cátodo, que va a poseer forma de aguja y que se aplica sobre la zona que según se va a quemar, por así decirlo. Entonces, también no me quedé con esto, busqué un poco más y encontré que existe la electrólisis percutánea intratisular. Y es una técnica de fisioterapia invasiva que consiste en la aplicación ecoguiada, es decir, con el ultrasonido, de una corriente galvánica a través de una aguja de acupuntura que produce un proceso inflamatorio de carácter local que nos va a permitir la fagocitosis y la reparación del tejido blando afectado, como puede ser un tendón, un ligamento o un músculo. Y bueno, aquí la corriente eléctrica galvánica y el propio estímulo mecánico de la aguja constituyen agentes físicos propios del campo terapéutico de la fisioterapia. Y bueno, pues aquí toma un poquito de más sentido. Es lo que igual hablábamos en la clase anterior de la regeneración tisular. Entonces, la electrólisis va a ser una técnica invasiva. ¿Por qué? Porque vamos a producir una inflamación aguda. ¿Para qué? Para que otra vez se reactiven todas estas fases de la regeneración tisular, que es la fase inflamatoria, proliferativa y regenerativa, donde pues van a llegar las células encargadas de comenzar la reparación de los tejidos. En este caso, como va a ser una inflamación aguda,
van a llegar los fagocitos a comenzar a trabajar para regenerar el tejido, ¿sí? Tiene un principio más o menos como el de la punción seca, porque igual mediante la aguja estamos estimulando y creando una inflamación. ¿Para qué? Para que exista esa regeneración tisular. Solamente que aquí se combina con electricidad, ¿no? Entonces me pareció una técnica igual muy importante y muy curiosa al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la siguiente, iontoforesis. Esto ya habíamos hablado igual en las clases pasadas, que es aquí nos menciona que mediante la corriente galvánica se introduce medicamento a través de la piel, basándose en el efecto de electroforesis, y consiste en el rechazo de iones de la misma polaridad que el electrodo. ¿Se acuerdan de la imagen que mostrábamos la otra vez? Donde pues se apreciaba cómo el medicamento entraba a la microcirculación de la epidermis y era ahí donde ya se podía, por así decirlo, pasar al organismo y que pues el medicamento tuviera mayor efecto, ¿no? No toco más a fondo este tema porque lo vamos a ver, me parece que en la siguiente clase. Y era también lo que les iba a preguntar, bueno, pero es al último. Entonces, iontoforesis básicamente es la aplicación de medicamento a través de electroterapia. Y aquí utilizándose la corriente galvánica, ¿vale? No hay dudas en las técnicas, son son tres técnicas de aplicación: baño galvánico, electrólisis y iontoforesis. A mí la que me pareció más interesante fue electrólisis, porque tiene como un poquito de más sentido y creo que sería más fácil también de poder aplicar, porque en este caso el baño galvánico pues sí se necesita tener una instalación adecuada para poder aplicarlo a tu paciente, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿No hay dudas aquí? Ya casi terminamos, vamos, nos faltan, me parece, dos o tres diapositivas. ¿No hay dudas en las técnicas? ¿Sí va quedando claro? Vamos, pónganme sí o no. Sí o no, sí o no, sí o no. ¿Seguimos? Ok, como en todo, va a haber contraindicaciones y precauciones. ¿Sí? Ya vimos sus efectos, ya vimos las indicaciones, las técnicas, y por último vamos a hablar de esto que también es muy importante tenerlo en cuenta. Desde aquí vamos a hablar de los primeros factores. El primero es endoprótesis y osteosíntesis, en donde a lo mejor no es tan recomendable aplicar este tipo de corriente. Porque, bueno, aquí nos menciona que dada la conductividad de los metales que se produce por este tipo de corriente, se acumularán en él cargas eléctricas que lo convertirán en un pseudoelectrodo. Entonces, los metales son buenos conductores y no ponen resistencia, por lo que no existe el riesgo de quemadura por acumulo de calor en él, ¿sí? Entonces, aquí se podría confundir un poquito, por así decirlo, entre el electrodo y la prótesis o la osteosíntesis que tenga nuestro paciente. Y como lo menciona la literatura, puede confundirse como si fuera un electrodo más, y pues los efectos que estamos buscando no serían los correctos o lo adecuado, ¿va? También está contraindicado en los marcapasos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque estos son aparatos de precisión necesarios para el control cardíaco y deben evitarse, ya que el ritmo de los impulsos producidos por él puede verse afectado por cualquier interferencia eléctrica, ¿ok? Y si, bueno, la cubierta del marcapasos es metálica, deben de tomarse en cuenta las indicaciones que ya mencionábamos para los metales. ¿Por qué? Porque puede a lo mejor aumentar
un poco el calor y producir una quemadura, ¿va? Ahora también nos habla de problemas cardíacos. Bueno, cuando en el sistema generador de impulsos cardíacos se encuentra afectado por diversas patologías, la influencia de campos eléctricos puede alterar el ritmo y la aparición de extrasístoles, ausencias esporáneas en los latidos del corazón. Entonces también, por eso siempre es importante que en nuestra historia clínica le preguntemos a nuestro paciente si no hay ningún tipo de problema de este, ¿va? ¿Por qué? Porque recordamos que el corazón trabaja mediante electricidad también y podemos ahí estar alterando un poco el ritmo cardíaco. Ahora, el siguiente es el embarazo. Y yo creo que esto es más que obvio, pero bueno, se contraindica la aplicación de todo tipo de corrientes con el fin de influir lo menos posible en el proceso de gestación. Sí, eso siempre, siempre hay que tenerlo en cuenta y también muy importante estarle preguntando a nuestra paciente. El siguiente punto son tumores malignos. Y bueno, pues aquí nos menciona que los procesos electroquímicos generados por la aplicación de la corriente pueden contribuir a un mayor descontrol del metabolismo y reproducción de las células malignas, favoreciendo el proceso patológico. Esto también muy, muy, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque podemos desencadenar esa reproducción celular y pues ayudar o favorecer a que el tumor pueda crecer o se pueda reproducir más rápido. Entonces, también es importante preguntar si nuestro paciente no cuenta con algún tipo de estos tumores malignos. Aquí tenemos otros factores como la tromboflebitis. Bueno, sabemos que el trombo puede aumentar el tamaño y pues bueno, no es como muy recomendable aplicarlo a pacientes que tengan problemas con su circulación. Lo mismo, podemos favorecer a que este trombo se pueda desprender, por así decirlo, y que comience a recorrer pues todo el cuerpo y lo peor de todo es que puede llegar al corazón y causar un infarto, ¿va? Entonces igual preguntarle al paciente si no tiene algún tipo de problema en ese sentido. Ahora, aquí nos dice que hay que tener precaución en zonas próximas a glándulas endocrinas. ¿Por qué? Bueno, en el tratamiento debe tenerse en cuenta su proximidad para no provocar efectos a nivel general que no son buscados ni deseados, ¿sí? Además de que también a lo mejor son zonas un poco que irritan o que pueden causar incomodidad a nuestro paciente. El siguiente factor es piel con heridas o en mal estado. Bueno, pues la presencia de lesiones en la piel va a provocar una concentración excesiva de la energía eléctrica, con el riesgo inminente de quemadura. Y bueno, pues obviamente no podemos colocar un electrodo si la piel está en mal estado. Eso creo que en cualquier tipo de corriente también hay que tenerlo en cuenta. El siguiente, alteraciones en la sensibilidad de nuestro paciente. Nosotros debemos de observar cuidadosamente la respuesta neurovegetativa del paciente a la aplicación de la corriente, ¿ok? Es más o menos de lo que hablábamos un poquito anteriormente. Si el paciente no puede responder a las alteraciones electroquímicas que ocurren en su cuerpo, se corre el riesgo de quemadura también, ¿ok? Entonces, importante también preguntarle al paciente y obviamente hacerle pruebas de sensibilidad antes de aplicar la corriente. Y por último tenemos que existen precauciones ante respuestas neurovegetativas exageradas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquí también es mucho de observar si el paciente durante las primeras sesiones hace una respuesta alérgica ante el galvanismo o si las respuestas neurovegetativas generalizadas o locales son muy exageradas. Por esto se va a recomendar siempre que en las primeras sesiones sean con dosis bajas y tiempos cortos. ¿Para qué? Para que también nosotros nos dé tiempo de ir checando qué respuestas van teniendo con la corriente.
Entonces, no sé si tengan alguna duda del tema en general. Yo creo que son estos puntos muy importantes y también muy fáciles de entender y que hay que tener en cuenta, tal vez no simplemente en ese tipo de corrientes, sino en todas las demás que vamos a estar hablando durante lo que resta el mes, ¿sí? Entonces, básicamente, pues esto es el tema. Esto es la corriente galvánica o continua. Hablamos de sus orígenes, hablamos del significado y los efectos que tiene, la dosificación, indicaciones y técnicas que se utilizan y pues finalizamos con contraindicaciones y precauciones, ¿vale? Recuerden que esto es más o menos como un repaso de lo que ya vieron en en sus materias y estamos aquí para aclarar dudas. Entonces, respecto a este tema, ¿alguna duda que tengan, pregunta o comentario que quieran realizar?